Buenos días a todos, ¿cómo están? Veo que Bien, bien. bien, bien. Muchas gracias por aceptar la invitación y tanto a nuestros invitados de gran experiencia, el doctor Víctor Hugo Méndez y el doctor Edgardo Ruiz Carrillo. Muchísimas gracias por asistir. Y sobre todo también gracias a aquellos que nos acompañan. Espero que sea de agrado esta sesión. Es la cuarta y última. Cerramos con broche de oro. Y entonces, bueno, los dejo en manos de nuestro moderador, quien nos ha acompañado durante cada una de las sesiones de este sexto seminario. Y él les presentará con mayor profundidad a nuestros invitados. Y después de eso, disfrutarán de la plática que nos compartirán experiencias, su punto de vista y estos aspectos tan importantes de la cuestión metodológica en la recolección de datos y las conclusiones, ¿no? Análisis de datos y conclusiones. Bueno, pues los dejo en manos de Ángel, del maestro en ciencias Ángel González, y disfruten esta sesión. Muchas gracias. Adelante, Ángel. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. De verdad es un honor, un agrado tener a todo este público. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, a la cuarta y última sesión de este sexto seminario de investigación educativa, organizado por el Instituto Politécnico Nacional a través de la Secretaría Académica y la Dirección de Formación e Innovación Educativa del mismo instituto. Bueno, saludo a todos los participantes. Muy buenos días a todos. Es un honor contar con su asistencia. Bien, voy a comentar rápidamente lo que tendremos el día de hoy. Voy a compartir rápido la presentación del seminario. Bien, el sexto seminario de investigación educativa del IPN, cuarta sesión. El día de hoy vamos a tener como ponentes invitados al doctor Víctor Hugo Menéndez Domínguez de la Universidad eh, Autónoma de Yucatán y al doctor Edgardo Ruiz Carrillo, perdón, de la FES Iztacala de la UNAM. Bien, ahorita comentamos más al respecto. Este seminario tiene como propósito generar un espacio de intercambio y discusión para la construcción de un lenguaje común que permita el desarrollo de proyectos de investigación en diferentes modalidades para abordar problemáticas de los niveles medio superior, superior y posgrado y que redunden en la mejora de las funciones sustantivas del instituto. No obstante, este seminario también se ha convertido en un punto de encuentro para conocernos y reconocernos, es decir, tanto asistentes como investigadores, eh, conocernos a través de nuestros trabajos, incluso personalmente personalmente, digamos, al menos algunas ocasiones, como en este caso a distancia, pero precisamente esa también es la idea, ¿no? En los que estamos interesados en investigación educativa, podamos de alguna u otra manera interactuar y conocer nuestros trabajos, nuestras inquietudes, nuestros puntos de vista. En ese sentido, este seminario está dirigido a docentes interesados en el desarrollo de la investigación educativa. Este seminario no es reciente, comenzó desde el 2018 su primera edición, al momento ya llevamos 6 ediciones del mismo, y ha abordado diferentes temáticas. En las 2 primeras ediciones eh, se convocó a investigadores del instituto que están conformando una red de educación. Ahí expusieron sus trabajos y eso permitió integrarse como un grupo. En la tercera, cuarta, quinta y esta última sesión, pues se expusieron las principales etapas del proceso de investigación educativa a través de investigadores del instituto y en esta sexta sesión, hemos abierto eh, este, este panorama porque hemos invitado a investigadores no solamente del instituto, sino también externos para que nos compartan toda esta experiencia acerca de los temas que se tratan. Bien, bueno, aquí está el programa. Esta es la cuarta y última sesión, como estamos viendo. Estamos en el 8 de noviembre. Eh, el tema a tratar el día de hoy es la obtención de resultados y conclusiones.
Nos acompañan el doctor Víctor Hugo Menéndez Domínguez de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Doctor Edgardo Ruiz Carrillo, de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Bienvenido, doctor Edgardo Ruiz. Gracias por la invitación. Y bueno, desde luego de antemano agradecemos su tiempo y disposición para este seminario y me voy a permitir presentar o leer una pequeña parte de su currículum, una semblanza de ellos. El doctor Víctor Hugo Menéndez Domínguez es doctor en Tecnología Informática Avanzadas y máster en Tecnologías Informáticas Avanzadas por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es especialista en docencia y licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesor titular en la Facultad de Matemáticas de la UADY. Ha sido miembro del Consejo Universitario, de la Comisión Dictaminadora de Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, secretario y presidente de la Comisión de Evaluación Académica de la UADY. Su trabajo de investigación se centra en temas relacionados con repositorios y metadatos, la gestión del conocimiento y el aprendizaje. Ha publicado diversos artículos en revistas de e-learning e ingeniería del software. Es coautor de capítulos de libros y ha participado en ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha sido responsable de proyectos de investigación con financiamiento nacional y local. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y es profesor PRODEP. Bienvenido, doctor Víctor Hugo Menéndez. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por participar con nosotros. El doctor Edgardo Ruiz Carrillo cursó la licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta con maestría en Psicobiología por parte de la UNAM. Es doctor en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana. Ha asistido a congresos nacionales e internacionales. Realizó estancias sabáticas de investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, España, en los años 2012 y 2019. Ha participado en múltiples cursos de licenciatura en la carrera de Psicología en la FES Iztacala de la UNAM. También ha participado en cursos en el posgrado dentro del programa de doctorado en Psicología de la UNAM, así como en seminarios, cursos y talleres no obligatorios. En cuanto a asesoría y apoyo a la formación de recursos humanos, ha dirigido 16 tesis de licenciaturas en Psicología, es miembro del Comité Nacional, Comité Tutoral del Doctorado de Psicología en la UNAM, en la Universidad Pedagógica y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha publicado artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales de impacto. Bienvenido, doctor Edgardo Ruiz. Gracias, sí. Muchas gracias por participar con nosotros. Sí. Creo también, bueno, nada más para comentarlo, estoy en el Sistema Nacional de Investigadores. Sí, entonces, simplemente para comentarlo. ¿No? Claro que sí. Perdón, esa pequeña omisión. Sí. Bien, Bueno. Les comento rápidamente la dinámica del seminario. Está básicamente dividido en 2 etapas. En la primera participarán el doctor Víctor Hugo y el doctor Edgardo a través de las preguntas que yo les realizaré. Y la segunda parte será la participación de los asistentes a través de sus comentarios o preguntas que deseen hacer acerca del tema que los doctores comentarán al respecto. Por lo tanto, les pido, por favor, vayan planteando sus preguntas de manera puntual, así como sus comentarios, para que cuando llegue el momento su participación sea ágil. También les recuerdo que la lista de asistencia aparecerá en el chat en unos momentos para que hagan el registro de la misma, ¿no? Bien, pues una vez comentado esto, vamos a dar inicio como tal a esta sesión. Haciendo una pequeña recapitulación de lo que ha sido este seminario, pues en la primera sesión se abarcó lo que es el marco teórico, ahí se comentó
pues básicamente todos los aspectos importantes del mismo. Y bueno, pues eso nos sirvió para tener, o sirve en un momento dado para que en una investigación tengamos todas las fuentes de consulta teórica que permiten disponer sobre el problema a investigar, es decir, toda nuestra base, ¿no? En la segunda sesión correspondió a la metodología o diseño metodológico, en la cual pues se comentó básicamente sobre los enfoques cualitativos, cuantitativos e incluso mixtos. Dependiendo de nuestra investigación, pues habremos de elegir alguno de estos. En la tercera sesión tenemos se comentó la relación, la recolección de datos. Pues este proceso implica la recolección de la información relevante y que permita abordar las preguntas de investigación o los objetos de estudio. Y en esta cuarta y última sesión se abordará la obtención de resultados y conclusiones. En ese sentido, pues uno como a veces está inmerso en el proceso de investigación, después de haber aplicado los instrumentos de investigación y de realizar el procesamiento de datos, llega el momento en el que el investigador reduce los datos, los analiza y presenta los resultados. Y luego se someten probablemente o casi siempre a una discusión. Y por último, concluimos u obtenemos conclusiones. Eso es básicamente lo que versará esta sesión. Así pues, para abordar esta temática voy a pedir a nuestros invitados y comenzaré con el doctor Víctor Hugo Menéndez. Nos comente al respecto esta temática y para ello voy a permitirme preguntarle ¿qué relación hay entre el análisis de datos y la obtención de resultados en una investigación educativa? Adelante, doctor Víctor Hugo. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos. Agradezco mucho la posibilidad de poder platicar un poquito sobre esta dinámica que tienen ustedes en este seminario. De entrada, pues, abordaré de manera breve esta primera pregunta, que se refiere a qué relación hay entre el análisis de datos y la obtención de resultados en investigación educativa. Como bien comentaron al principio, pues mi área de formación es más el ámbito de las ciencias de la computación. Sin embargo, dentro del área de computación, pues hay un enfoque muy importante que es la enseñanza de la computación para garantizar que estos conocimientos sean utilizados de la mejor manera por en general por los profesionales y de qué manera podemos nosotros garantizar o establecer mecanismos que nos permitan enseñar de una mejor manera para que el chico, en este caso los estudiantes de las carreras del área de cómputo, pues desarrollen las habilidades y competencias que son requeridas para poder construir o desarrollar sistemas. En ese sentido, la investigación educativa que yo trabajo está muy orientada hacia la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la computación. Entonces, bajo esta misma dinámica, pues el análisis de datos y la obtención de resultados resultan un par de aspectos muy importantes o fundamentales para garantizar que tengamos resultados significativos. Como bien ya se ha comentado en sesiones previas, una vez que hemos recolectado la información, la hemos procesado y ya está lista para luego ser analizada, pues es importante que nosotros identifiquemos muy bien o tratemos de responder las preguntas de investigación a partir de los datos que hemos nosotros recolectado. Tanto el análisis de los datos como la obtención de resultados van de la mano, ¿no? Para que yo pueda obtener resultados, debo de haber hecho un análisis de esos datos que me permitan responder a la pregunta de investigación. Son dos elementos inseparables y colaboran de tal forma que nos permiten generar nuevo conocimiento o reafirmar el conocimiento que nosotros tenemos para poder a partir de allí aplicarlo dentro de una dinámica o una situación que nos interesa. En particular, análisis de datos implica básicamente la recopilación, la organización y el estudio de toda la información que hemos recolectado durante todo el proceso de investigación previo. Y normalmente allí utilizamos distintas técnicas, como bien seguramente se ha comentado en sesiones previas de este seminario, que están relacionadas con aspectos de estadísticos, que es, digamos, un clásico, evaluaciones o validaciones desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, pero también hoy en día hay una tendencia muy importante hacia el uso de elementos computacionales, específicamente aspectos relacionados con
aprendizaje automático, minería de datos, ciencia de datos y todos estos nombres que podemos escuchar hoy en día, que básicamente consiste en aplicar o utilizar algoritmos computacionales que nos permitan identificar de una manera rápida y sencilla patrones o tendencias y comportamientos y relaciones que hay entre los datos. De esta forma podemos encontrar aquellos elementos que de manera natural pueden estar pues ocultos o complicados de encontrar. Sin embargo, cuando utilizamos alguna de estas nuevas técnicas que complementan las técnicas tradicionales, pues podemos encontrar elementos que resultan relevantes o que nos dan una nueva visión para posteriores investigaciones o resolver problemáticas que originalmente habíamos pensado que no eran tan sencillas de resolver, ¿no? Por otro lado, la obtención de resultados, como su nombre lo indica, se basa en la interpretación de estos datos que hemos analizado previamente y con ello tratar de responder a las preguntas de investigación que hemos desarrollado, ¿no? Básicamente se trata de dar las conclusiones o los hallazgos de la investigación que hemos estado realizando a partir de dicho análisis de datos. Es decir, que van de la mano, ¿no? De tal manera que el análisis de datos nos da la materia prima o los aspectos fundamentales que nos permitan obtener resultados desde la perspectiva de la investigación educativa. De esta forma, pues los resultados nos van a dar una comprensión o nos van a permitir extraer un significado o un conocimiento nuevo de los datos que hemos recolectado y con ello podemos, pues, afirmar o validar la hipótesis que habíamos establecido o bien responder la pregunta de investigación, ¿no? Algo muy importante aquí es la calidad de la información, en particular de los datos que estamos utilizando, porque es lo único que nos va a garantizar que los resultados obtenidos sean acordes, sean válidos, porque en el momento en que alguno de los elementos ha sido influenciado o está contaminado, automáticamente el resultado que obtendremos también tendrá un impacto y normalmente negativo en la decisión o en la respuesta que nosotros hagamos a la pregunta de investigación, ¿no? En ese sentido es muy importante garantizar que los datos que estamos utilizando para analizar pues tengan los aspectos clásicos de calidad, ¿no? Es decir, que sean completos, sean correctos y que sean obtenidos de una manera tal que nos garantice que lo que obtengamos al final pues podamos utilizarlo sin ningún problema. Bueno, con esto contribuyó a este seminario. Agradezco mucho la invitación y cedo la palabra al doctor Edgar. Bueno, Le pongo la primera, perdón. ok. Entonces, ahorita participa el doctor Edgardo Ruiz. Igual nos va a comentar al respecto de la pregunta: ¿qué relación hay entre análisis de datos y la obtención de resultados en la investigación Déjeme educativa? ver cómo salgo. Él se puede salir de la pantalla para yo poder. Así es, sí, sí, listo. Sí, nada más para. Déjeme ver cómo lo voy a hacer. Porque aquí necesitamos tecnólogos, ¿no? Listo, ahí está. Ah, ok. Ahora sí. Bueno, espero responder a las dos preguntas, ¿sí? Porque me llegaron como al final las preguntas a mí. Entonces, espero responder las preguntas por un lado y por el otro no ser repetitivo, ¿no? Porque ya el doctor Víctor Hugo habló bastante de lo que es el dato. De hecho, el título que le puse fue dialogar con el dato y atormentar al dato, ¿no? Y ponerlo en la interpelación y el juicio al dato. El dato como aquello que está dado por el objeto para que interprete el sujeto. Esos filósofos son. Entonces, el sujeto es el que tiene que hacer, tiene que analizar, interpretar, que son términos a veces confusos, analizar, interpretar al dato en términos de lo que no aparece del dato y de lo que aparece del dato que finalmente desconocemos del dato. Bueno, todo es cero. Entonces, la interpretación del dato, cuando hablamos de interpretación, hablaríamos de dar diferentes significados al dato, ¿sí? De dar diferentes perspectivas al dato, como un proceso de revisar y llegar a conclusiones relevantes mediante los métodos analíticos, ¿no? Que ya mencionaron varios métodos analíticos, desde el análisis del dato que nos ayuda a los investigadores a categorizar, manipular y
resumir datos, ¿no? Sobre todo, como lo plantearía Husserl, la reducción del dato, ¿no? Entrar en la reducción. En términos educativos, la interpretación del dato es la ejecución de varios procesos. El proceso de analizar y revisar el dato para obtener conclusiones y patrones. Yo lo que entendería por analizar es analizar el dato en términos de obtener una conclusión, es la construcción de patrones y comportamientos emergentes. De comportamientos emergentes, conclusiones que nos permitan llevar a tomar decisiones informadas en base a los números, en base a los datos que estemos que tengamos a disposición. ¿Por qué es importante interpretar al dato o darle más sentidos al dato, significados al dato y llegar a nuevos sentidos del dato? Porque el dato bruto es inútil, ¿no? Y no nos permite, si no es desde la interpretación, la importancia que puede jugar dentro de lo que es la educación. Y contribuir en lo que es la educación a tomar mejores decisiones, cualquier decisión que se tenga a saber. Lo importante, como ya se ha planteado, es la manera como se recoge y se comprende al dato y se toma para tomar mejores decisiones, para tener cierta organización y cierta planeación en relación con la esquematización y perspectivas del dato desde una aproximación más bien analítica, más que interpretativa o hermenéutica del dato. Después encontrar tendencias o esquemas o patrones, quizás hasta algorítmicos, en términos de encontrar tendencias y en ciertos sectores y ciertas apuestas que se puedan hacer sobre la educación, sobre la investigación dentro de la educación. Hablo también de la investigación de la educación porque ya he tenido algunos artículos ahí en el Poli que me han hecho sufrir, pero bueno. Porque sí, me gusta mucho las revistas y profundizan, la revista de educación que tiene. Se llama así Educación, ¿verdad? Revista de Educación. Una revista que Innovación tiene educativa. innovación educativa, ¿sí? Innovación educativa, que que la idea un poco es investigar o crear tendencias y generar apuestas a nuevos desarrollos de la educación, ¿no? A la creación de nuevas propuestas dentro de la educación. Con la interpretación del dato, el trabajo nos permite alcanzar. La interpretación lo que nos permitiría son límites y alcances que tuvieran nuestros mismos datos en relación con necesidades que hay de desarrollo dentro de la educación. Yo específicamente trabajo en lo que es el aula, investigación en el aula, la relación maestro-alumno. Estoy trabajando ahorita varias cosas sobre la percepción que tiene el maestro de la relación que establece con el alumno y el alumno finalmente cómo percibe al maestro en sus formas de retroalimentación y acompañamiento dentro de la enseñanza. Este es como mi campo de trabajo dentro del aula. Y nuevamente, porque es importante también lo que es interpretación y análisis del dato por la cuestión de la rentabilidad de herramientas y dineros que muchas veces tienen que invertir, ¿no? Entonces el recurso sí pasa por el análisis del dato también y el dato tiene mucho que decir acerca del uso de los recursos, más bien la interpretación del dato, porque el dato en sí mismo no tendría sentido. Aquí algunos pasos para la interpretación del dato serían primero recoger el dato, es relevante, visualizarlo desde un punto de vista analítico, esquemático, en barras, en diagramas, ¿sí? Objetivar al dato de una manera precisa, sin el prejuicio, porque parecería que en la interpretación a veces sí entra ya la opinión o el prejuicio, ¿sí? El prejuicio que ya me dirán que no es si es cierto o no, pero desde la interpretación, los nuevos sentidos que se construyen a partir de sentidos que ha construido el mismo investigador en relación con su propia investigación. Perdón, Edgardo, Ajá. si estás presentando algo, no lo estamos viendo.
hay por ahí un No, no, documento. no, no, no estoy presentando Ok, nada. perfecto, no, está bien, está bien. No, no. Son ideas que ya tenía planteadas. Algo importante dentro de lo que hablaba ahorita de prejuicios y juicios que se hacen alrededor del dato, tiene que ver que esta nos tiene que permitir entrar en un nivel de comprensión y entendimiento del dato desde lo que el dato nos quiere dar a entender acerca del objeto que estamos estudiando. Después, no sé si aquí lo dejamos o seguimos para no abarcar mucho. Tiene un par de minutos más, doctor Edgardo, Ok. si gusta. Entonces, lo que hablábamos es también la importancia de la interpretación del dato, es el desarrollar lo que se llaman descubrimientos, ¿no? Identificar tendencias y patrones de comportamiento, esquemas desde lo algorítmico también, en donde en donde se cuestione tanto la relación del dato con lo teórico, la relación del dato con lo metodológico, la relación del dato con el plataformas, no sé cómo se llaman estas cosas que se utilicen para analizar el dato, ¿no? En esta sección se examinan los patrones de comportamiento, se pueden comparar, se pueden, podemos continuar haciendo deducciones, generando hipótesis, sugerencias acerca de cómo construir las conclusiones, ¿no? Ahí llegaríamos al punto donde cómo sacar de conclusiones, cómo una vez desarrollados los datos de los conjuntos de los datos, una vez desarrollados los datos, se pueden sacar conclusiones basadas a tendencias descubiertas, se pueden responder a preguntas que motivaron la investigación, se puede preguntarse el por qué y para qué y qué nuevas líneas de trabajo puede uno tener. Y finalmente lo que serían las recomendaciones también, las recomendaciones que son un resumen de resultados y conclusiones, desde donde se pueden proponer nuevos alcances y límites que pueda tener la investigación dentro de las mismas necesidades que hay de la investigación. Y al final la conclusión sería la interpretación del dato como un elemento importante en la toma de decisiones, la interpretación del dato de una manera que esto vamos a entrar un poco después a lo cualitativo, si después entramos, que ya la interpretación del dato desde lo cualitativo sería de manera iterativa y cíclica y espiral y un tanto dialéctica, ¿sí? Para que esa sería una diferencia en lo cuantitativo, ¿no? Porque en lo cualitativo se siguen haciendo preguntas y se siguen, e incluso se pueden pensar en nuevas formas de recolección del dato desde la misma recolección del proceso de recolección del dato, a partir de las, hipótesis inferencias que se hacen de lo que se está encontrando. Ok, hasta ahí quisiera. Gracias, doctor Edgardo. Bueno, hasta Ajá. aquí hemos comentado la parte de la análisis, interpretación de estos datos. Y algo que me pareció bien importante, comentaban, tener cuidado, o más bien estar al tanto de la calidad de los mismos. Eso me pareció muy importante. Y bueno, y esta parte de objetivar sin prejuicios esos datos que tenemos, también es algo que a tener muy en cuenta. También pues nos permiten, como bien comentaban, estos limitar y ver el alcance mismo, pues, que se puedan tener, ¿no? Bueno, entonces, para continuar con esta sesión, eh, vamos a abarcar otro aspecto que tiene que ver necesariamente con este tema. Y esto pasa, eh, o lo podemos tener, ¿no? En nuestras investigaciones. Hay datos, ¿no? O información que podemos consultar
porque están disponibles quizás en algunas plataformas, en algunos portales, incluso en las bases de las redes sociales, ¿no? Me refiero a que hay datos ya, hasta cierto punto podemos decir, disponibles, por ejemplo, los que proporciona la OCDE a través de PISA y otras pruebas que tiene por ahí, el INEGI quizás también, ¿no? Las bases de datos, los resultados que nos arrojan, el INEE, por ejemplo. Y en ese sentido, puede ser de nuestro interés esa información, esos datos que ahí tenemos para algunas de estas investigaciones. Y por lo tanto, pregunto al doctor Víctor Hugo en este sentido, ¿se vale analizar datos levantados por alguien más o realizar datos recolectados en el pasado? Y por otro lado, ¿qué se debe considerar en las conclusiones? Adelante, doctor Víctor Hugo. Muy bien, vamos entonces a tratar de contestar las preguntas. Creo que se ve ya. Bien, ante la segundo cuestionamiento, ¿no? En realidad son varias preguntas que están allí inmersas, que se refieren a si se vale analizar los datos que hemos obtenido de un tercero. Por otro lado, es válido también reanalizar datos que hemos estado obteniendo de trabajos previos y qué aspectos son los que deberíamos de considerar cuando hacemos ya propiamente las conclusiones. De entrada, pues podemos nosotros afirmar, que esa es una realidad, es que utilizar información, más bien, datos. El concepto de dato es interesante porque es una unidad la más simple que en realidad desde una perspectiva, digamos, semántica no nos dice nada, 3, 4, 47, Víctor. Pero en el momento en que empezamos a agrupar esos datos, podemos ya tener elementos que identifican lo que llamaríamos información. Y finalmente, a partir de estas colecciones, tenemos lo que llamaríamos conocimiento. Entonces es válido utilizar elementos que hemos recolectado previamente. Es una práctica común, es una práctica valiosa porque de alguna manera nos permite hacer, por ejemplo, algo muy sencillo que es la comparativa de cómo ha evolucionado una situación desde la perspectiva de los datos que se obtuvieron hace algún tiempo versus la situación que existe hoy en día, si es que hemos recolectado nueva información, nuevos datos, y con ello poder hacer ese contraste, ¿no? Además, como bien comentó Edgardo, nos permite aprovechar los recursos que hemos invertido en la obtención de esos datos, porque implica una serie de elementos de gastos o costos, desde cuestiones de infraestructura, de personal, de elementos que pudieran resultar complejos desde una perspectiva pues, económica, ¿no? Pero también desde la perspectiva del tiempo dedicado para recolectarte todos estos elementos básicos que van a ser utilizados para posteriormente generar una conclusión o reportar un hallazgo. Y para que podamos utilizar estos elementos, pues hay algunos aspectos importantes, ¿no? De entrada, como bien ya incluso comentamos hace un momento también, el origen de los datos, a las fuentes de los datos que podemos utilizar para nuestras investigaciones, normalmente son de estudios anteriores que puede ser que hayamos nosotros hecho o que alguna tercera persona o algún miembro de nuestro grupo de trabajo, pero también existen otros datos que están disponibles a través o vía cuestiones institucionales o cuestiones administrativas. También están los datos que hemos recolectado a partir de encuestas, las pruebas estandarizadas o bien propiamente observaciones desde la perspectiva cuantitativa o cualitativa. Desde esa perspectiva, un área importante, que eso es algo que está muy de moda, es el ámbito relacionado con lo que le llaman ciencia abierta, y en particular el concepto de datos abiertos. Y es aquí donde hay una discusión en el sentido de que el hecho de que yo tenga un estudio en el cual invertir una serie de elementos, recursos para obtener datos, hace que yo pueda usarlos o cederlos para que otras personas hagan hallazgos y al final de cuentas son mis datos, es una percepción que puede haber en un investigador, el resultado de mi esfuerzo y por qué tengo yo que otorgarlo para que otra persona
pues aproveche eso y genere nuevo conocimiento. Esa es una discusión que existe hoy en día, la pertenencia de esos datos, a quién corresponde, si es válido que yo los use o no. Eso es algo que está hoy en día en discusión. Y desde la perspectiva de ciencia abierta, indica que si queremos que haya un desarrollo de la ciencia, todos los elementos o todos los resultados y todos los datos que han sido generados dentro de una investigación deben hacerse públicos para que a partir de eso se pueda construir nuevo conocimiento que permita el desarrollo de la sociedad como un todo, ¿no? Y por allí hay un aspecto importante que dejo sobre la mesa y que nosotros podemos encontrar hoy en día en Internet. Donde el ejemplo más claro es este mismo, donde en la web podemos encontrar toda clase de cosas que la gente comparte con miras a que otras personas lo utilicen, y en el ámbito de la investigación pues resulta fundamental si queremos aprovechar todo el avance, todo el conocimiento que ha sido generado por otra institución y a partir de allí construir algo nuevo. Pongo un ejemplo muy sencillo que es el gobierno federal tiene una plataforma que se llama Datos Abiertos. Ahí está la URL, en la cual nosotros podemos encontrar una gran colección de elementos que están siendo pues agrupados por distintas áreas y que son públicos. Nos permite hacer un estudio, un análisis, analizar esa información y a partir de allí generar conocimiento que nos permita pues tomar decisiones, establecer políticas, etcétera, ¿no? Podemos ver que hay de datos abiertos o otorgados por dependencia de gobierno de distintos ámbitos, ¿no? Está cultura y turismo, pero en particular tiene un bloque relacionado con la educación, donde podemos ver, por ejemplo, cómo ha sido el egreso de cierta institución durante un periodo de tiempo, lo que nos permitiría hacer un análisis y tratar de identificar comportamientos o patrones que se han venido dando, cruzarlo con información de otras bases de datos que puede ser que tengamos acceso a ellas, ya sea a través de la institución o porque son públicas. Y ese es un ejemplo muy sencillo donde la información que nosotros podemos generar o aprovechar de estos datos es posible gracias a que esta información o estos datos están abiertos. Por otro lado está también el aspecto importante de la calidad. Nuevamente resaltar la importancia de garantizar que lo que estamos utilizando para hacer nuestros estudios son válidos y son fiables, es decir, no están contaminados, no han sido hechos a propósito por cuestiones de malas prácticas que pudiera ocurrir en alguna situación, ¿no? Además está el hecho de garantizar que el contexto y la población que estamos utilizando para el estudio pues tenga relación con los datos que estamos utilizando. Además, tener conscientes de la evolución de las políticas o tecnologías y las prácticas educativas que de alguna manera pudieran estar afectando a los datos que estamos reutilizando. Es decir, yo tengo un estudio que hice algunos años y se me ocurre retomarlos otra vez, esos datos, y utilizarlos para contestar una nueva pregunta de investigación. ¿Hasta qué punto esos datos, primero que nada, son válidos para el estudio? La información que recolecté o los elementos que yo recolecté en su momento siguen siendo vigentes. Pensemos una colección de datos donde hice una encuesta a estudiantes donde hablaba sobre el uso de la tecnología, en particular teléfonos celulares. Hace 10 años la dinámica era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Entonces, esa base de datos no la podría yo utilizar para responder preguntas en el contexto actual. Sin embargo, sí me permitiría utilizarlo para hacer una comparativa de cómo era la situación hace unos años versus la situación hoy en día. Es decir, reutilizo la información, reutilizo los elementos que ya tenía, pero los enriquezco incorporando nuevas situaciones o aspectos que son importantes. Y principalmente la cuestión ética, ¿no? Hay que tener siempre la garantía de que lo que estamos utilizando está dentro de los ámbitos relacionados con la privacidad y el consentimiento de los que nos dieron esa información, nos dieron esas bases de datos, o bien los que participaron en los estudios para garantizar que no haya ninguna problemática o situación posterior. En ese sentido, tenemos algunas ventajas de la reutilización de estos datos en estudios previos, ¿no? Está el ahorro de tiempo y recursos, explorar nuevas perspectivas y preguntas de investigación. Sin embargo, también es importante considerar muy bien las limitaciones, ¿no? En particular, la cuestión del sesgo, las limitaciones que pudieran haber en cuanto a lo que originalmente esos datos fueron utilizados y, en consecuencia, qué aspectos o qué cambios debemos de considerar para enriquecer esa información que habíamos obtenido en un principio. Pongo un ejemplo muy sencillo, ahora sí me voy a tardar un poquito, pero bueno, espero que no haya tanto problema. Es una serie de
artículos que hemos estado publicando dentro del ámbito en el que yo trabajo, que es, como comentaba, repositorios, metadatos, desde el enfoque educativo. Y les voy a contar la situación y la evolución que ha tenido, ¿no? Este primer trabajo es un artículo que su propósito era tratar de identificar cómo es que se daban las relaciones entre los profesores y los investigadores de, en este caso, la Facultad de Matemáticas y en particular, en general, la Universidad Autónoma de Yucatán, desde la perspectiva de la colaboración en sus publicaciones. Y utilizábamos una técnica que se llama grafos, que son estas especies como de redes, y lo que queríamos era establecer una metodología para hacer la identificación de estas relaciones, ¿no? Aquí podemos ver dos grafos que se generaron. Y aquí lo que hicimos fue recolectar toda la producción de la universidad y analizarla desde esta metodología que habíamos planteado y su representación utilizando este modelo de grafos. Y esto lo publicamos en trabajo, aquí pueden ver que fue en 2021. Podemos identificar claramente cómo la UADY trabaja con otras instituciones. El tamaño del círculo representa el número de productos que hay generados con esa instancia o esa institución. Y de allí pudimos extraer y hacerlo desde una perspectiva de países, ¿no? Tenemos México y su relación con otros países desde la perspectiva de la UADY. Eso fue en 2021. En 2022 sacamos un trabajo más orientado hacia la situación que teníamos en el contexto de la pandemia. Entonces, los datos que teníamos en la versión previa nos sirvieron de base, pero no podíamos usarlos directamente porque el periodo de tiempo era muy corto. Así es que reenriquecimos esa estructura de datos con nuevos elementos, actualizamos la información para poder tener entonces ya un periodo mayor de tiempo en el cual podríamos analizar la producción de la Universidad Autónoma de Yucatán durante el periodo de pandemia, pero también ampliamos la perspectiva para incluir a todas las universidades que habían estado produciendo artículos, ponencias, capítulos de libro, revistas y elementos de alto impacto, pero durante toda la pandemia. Es decir, nuestros datos originales nos sirvieron y los enriquecimos para poder incluir ahora nuevos elementos y poder generar un nuevo producto que nos diera una perspectiva que nos dijese claramente que a pesar de estar nosotros en pandemia encerrados, se seguía produciendo de manera continua sin importar el área de conocimiento. Esto es para responder a aquella pregunta de que los investigadores estuvieron en casa trabajando en investigación o solo se dedicaron a docencia o qué estuvieron haciendo. Esa era una forma muy sencilla de identificar que la producción de investigación en México, desde la perspectiva de publicaciones de alto impacto, se siguió realizando a pesar de estar todos, digamos, detenidos, encerrados en casa. Y este año, hace un par de meses, aprovecho y lanzo Comercial. un comercial a la revista de Innovación Educativa, donde publicamos una nueva investigación, donde los datos que teníamos los volvimos a enriquecer y ahora nos enfocamos en una dinámica muy particular que era evaluar el desempeño de los cuerpos académicos desde la perspectiva de su producción, utilizando nuevamente publicaciones de alto impacto. Es decir, la base de datos fue siendo reutilizada para generar nuevos productos desde perspectivas diferentes. Nuestra visión original era una cosa muy sencilla, pero conforme fuimos construyendo la base de datos, empezamos a plantearnos nuevas preguntas que generaban enriquecer esa base de datos y con ello, pues, analizarlas desde otra perspectiva y con ello tener una nueva pregunta de investigación y, en consecuencia, un nuevo resultado que podríamos nosotros aprovechar para darlo a conocer y plantear esta situación. Entonces, ya con esto termino. El análisis de los datos, analizar nuevamente nuestra información es valioso porque podemos verlo desde perspectivas nuevas. Lo importante, nuevamente, es la cuestión de garantizar la calidad y la relevancia de los elementos que estamos utilizando, siempre considerando aspectos éticos, cuidando mucho las limitaciones que pudiéramos tener en los elementos que hemos recolectado y con ello enriquecer, pues, nuestras visiones que originalmente estaban centradas o enfocadas a una base de datos en particular y que conforme fuimos nosotros trabajando con ella, haciendo el análisis de los datos y generando conclusiones, fuimos encontrando nuevas perspectivas para analizarlas. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora sí descomparto mi pantalla.
Gracias, doctor Víctor Hugo. En este mismo sentido, le doy la palabra al doctor Edgardo Ruiz y le pregunto, ¿se vale analizar datos levantados por alguien más o reanalizar datos recolectados en el pasado? Y por otro lado, ¿qué se debe considerar en las conclusiones? Adelante, doctor Edgardo Ruiz. Ahorita que estaba oyendo al doctor Víctor Hugo, estaba viendo lo del análisis de contenido en lo de redes. El análisis de contenido en los de redes, yo creo que es una información dada, que está ya dada ahí, y que podemos trabajarla en términos desde lo cualitativo, por ejemplo, de una manera sistemática, de una manera consistente, de una manera verificable, de una manera fiable, de una manera, etcétera. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, pero bueno. Sí, pero hay bastante información dentro de las redes que puede uno trabajar como datos dados. Una de las maneras para entrar al análisis de este tipo de datos sería desde la reducción del dato, la disposición y transformación del dato y la obtención del dato resultado y su verificación y su conclusión. Cuando hablo de una reducción del dato, estoy hablando de una división de la información en unidades, siguiendo diferentes criterios. Después, la tendencia es que pudieran tener estos datos dentro de estos diferentes temáticas que se traten en las redes, con diferentes unidades y contextos, contextualizar estos datos dentro de las mismas redes, hacer una transformación del dato y una obtención del dato, una disposición del dato, crear las unidades y análisis de registro y las secciones, esquemas sobre todo, ser esquemático y ser pues, ordenado y sistemático en relación a la recolección del dato dentro de estos contenidos que encontramos en las redes. El dato cuantitativo lo que nos permitiría ahí en las redes es entrar de una manera esquemática, generando esquemas, generando barras, generando todo eso que les gusta a los jóvenes trabajar, ¿sí? Desde esa interpretación que aparece un tanto visual y aparece un tanto visible dentro de lo sensorial que muchas veces le cuesta a la gente entender, identificar y clasificar y hacer síntesis dentro de esos agrupamientos y reducción de datos, la separación y la tematización y la temporalidad y la gramaticalidad, y sobre todo la utilidad de la información que se encuentre ahí en términos de la interpretación que pudiéramos hacer nosotros y nuevos sentidos para encontrar dentro de esta información que se encuentra en en las redes, ¿no? En los contenidos de las redes. Ahorita estoy trabajando, yo tengo grupos de licenciatura también ahí, estoy trabajando temas de género, ¿no? Sobre todo de género, que a los jóvenes ahora les gusta hablar mucho de género y les gusta hablar de... Entonces estábamos hablando de temáticas también como desde el suicidio, ¿no? El suicidio, cómo se puede trabajar desde estos contenidos, cómo puede cómo puede hacerse un análisis sistémico y esquemático y organizado y de congruencia teórica y de congruencia conclusiva, ¿no? También. Entonces, definitivamente yo creo que sí es válido que se trabaje en datos que han recogido otros, en datos que puedan ser segmentados en unidades básicas, datos que puedan dar cuenta de ciertos cuestiones sociales y otras variables desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo con cierta dimensionalidad y transferibilidad del dato, más que generabilidad del dato, la transferibilidad y significados que puede adquirir el dato dentro de diferentes contextos. Por supuesto, la categorización y codificación, que muchas veces la gente confunde también
que es un ejercicio también indicativo de categorías de clasificación y codificación en relación con categorización en relación con una teorización y codificación en relación con una clasificación. Codificaciones. Entonces yo creo que es importante también el dato desde el... Ahora que estuve también trabajando con algunos antropólogos, ¿sí? Lo que nos dicen las piedras, ¿no? Por ejemplo, se vale también desde un punto de vista histórico, evolutivo y de desarrollo y educativo, sobre todo también, trabajar sobre estas ideas, sobre estos elementos que se encuentran ya, ya en el medio, en el ambiente donde uno se encuentra. Mucha gente se preocupa por la credibilidad del dato y la confiabilidad del dato, pero yo creo que depende mucho también de la sistematización y organización de la información y de la esquematización, ¿no? No sé si esto pudiera responder un poco a la pregunta, ¿sí? Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Sí, Y claro que verme sí. ceñido a la pregunta también, ¿no? No, sí, 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 perfectamente. Sí, porque sí, como les digo, me llegaron tarde las preguntas, entonces traté de ejemplificarlo desde lo que estoy haciendo ahorita en licenciatura, incluso en maestría también, otros temas que tengo ahí. Sí, la preocupación desde cómo recopilar esta información. Ok, doy paso a las preguntas. Creo que era el siguiente paso, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, después de hacernos énfasis, y claro, esa es la parte importante bueno, algo de lo importante era darnos luz acerca de esto, de tomar en consideración datos levantados por alguien más, como bien dicen, es válido con las reservas, e incluso datos recolectados en el pasado, ¿no? Con esta parte de contextualizarlos, enriquecerlos, ¿no? Y eso es algo que estábamos en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, algo que también me pareció importante que comentó el doctor Edgardo, esta parte de eh, la ciencia abierta de datos, esa, ese concepto, esta parte, ¿no? De tener eh, la pertenencia de los datos y ponerlos a disposición, parece que nos abre la perspectiva, pues, ¿no? Para esas consideraciones que necesitamos acerca de los datos que puedan estar en un momento dado disponibles. Bien, bueno, entonces, en esta discusión, en esta contestación a las preguntas que habíamos planteado, pues, a manera de dar paso un poquito a la participación de nuestros asistentes, pues comento que los resultados muestran los datos obtenidos y analizados en el desarrollo de la investigación, mientras que las conclusiones sintetizan los hallazgos principales y su relevancia para el problema y las preguntas de investigación. Las conclusiones constituyen una reflexión final sobre el proyecto, más que un resumen de resultados en ocasiones. También debe relacionar los resultados con el marco teórico y sugerir posibles líneas de investigación futura, como bien lo habían comentado. Bien, voy a invitar a los participantes para que realicen comentarios y preguntas a nuestros ponentes, de tal manera que lo pueden hacer vía el chat o levantando quizá la manita aquí en la plataforma para que lo puedan contestar a nuestros asistentes, nuestros ponentes, perdón. Aquí tenemos ya una pregunta, está en el chat, específicamente la hacen hacia el doctor Víctor Hugo y le preguntan a qué se refiere cuando señala que los datos están contaminados. Ok, bien. Aquí la situación es muy sencilla, ¿no? Nosotros confiamos que nuestra información, nuestros elementos que hemos recolectado, han sido recolectados sin ninguna situación que pudiera estar afectando o que son veraces.
Pensemos el caso típico de preguntas y respuestas, donde siempre tenemos que ser subconscientes de que la respuesta que nos da el entrevistado puede estar influenciada por aspectos relacionados con lo que el entrevistado pues está teniendo o está pensando que puede ser la respuesta correcta a la pregunta que le ha hecho el investigador. Entonces puede ser que mienta y eso afecta inmediatamente el resultado. Pensemos en una encuesta donde le pedimos opinión sobre algún tema y la mayoría de las personas piensan de una manera y yo pienso de manera diferente. Entonces puede ser que me dé miedo contestar fuera de ese grupo por la cuestión misma de que se ha señalado y de una respuesta equivocada. Ese es un clásico que afecta en ese sentido lo que yo obtenga al final de la investigación. Pero hay otras situaciones que también pueden generar este tipo, digamos, de contaminación. Algo muy simple también es cuando tenemos instrumentos que son ofrecidos o son proporcionados de manera física y yo voy a analizar esos instrumentos y a partir de allí generar pues, una respuesta. Pero esos instrumentos, al momento de que yo los lea, hacerlo a mano, pues es muy complicado y se me ocurre cargar toda esa información a una hoja de cálculo, como un clásico también, para hacer una estadística sencilla. Durante el proceso de captura, cometa yo errores y ya sea que omita elementos o los sustituya por otros. En ese momento, nuevamente los datos han sido contaminados porque tenemos elementos que no estaban ya, yo incluí por error o bien eliminé o cambié por otro. A eso me refiero cuando hablamos de datos que estén contaminados, o sea, que no sean veraces, porque han sido ya sea modificados de manera involuntaria, aunque también pudiera ocurrir el caso de elementos que han sido modificados de manera voluntaria, ¿no? Sabemos y tenemos conocimiento de situaciones, incluso a nivel mundial se ha dado a conocer, donde hay investigaciones que los datos fueron manipulados para que generasen lo que esperaban obtener, ¿no? Uno puede buscar en Google información sobre ello y se encontrará con algunas sorpresillas. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo. No sé si quisiera comentar algo al respecto, doctor Edgardo Ruiz, acerca de lo... Sí, Sí, algo complementando un poco lo que dice el doctor, son las creencias, valores y actitudes que tiene el investigador al recoger el dato. Al recoger el dato, el investigador puede tener ciertas creencias, valores, y volviendo al tema de género, ¿sí? Es una serie de creencias que pueden atravesar la información que uno está recogiendo, ¿no? Que pueden estar. Y entonces nuevamente entramos al ejercicio de la interpretación y nuevos sentidos que a veces no permiten la objetividad, lo que se puede llamar por objetividad, ¿sí? Del hecho, ¿no? Del evento. Y yo creo que cuando si uno, la influencia que uno puede tener sobre el entrevistado, por ejemplo, la influencia que uno pueda tener sobre el entrevistado en términos de inclinarlo hacia algún lugar, ¿no? Ok, no sé. ok, muchas gracias, doctor Edgardo Ruiz. Les comento que ya está en el chat la liga para el registro de asistencia. Por favor, si gustan revisar. Tenemos aquí otro comentario, pregunta del doctor Reinaldo Rocha. Dice, he observado que algunos antropólogos y sociólogos critican el análisis de las bases de datos del INEGI, en el sentido que son levantamientos menos situados, pero esos mismos antropólogos y sociólogos no cuentan con los recursos para realizar investigaciones con muestras representativas a nivel nacional. La pregunta es, ¿cuál es su postura al respecto? No sé si alguno de nuestros ponentes quiere tomar la palabra. Repito el comentario, pregunta. Doctor. Ok, bien. Si bien yo no me muevo propiamente en el ámbito de la antropología y la sociología, sí entiendo perfectamente la situación planteada, ¿no?
Uno podría pensar, y es por ahí va también la situación, justamente lo que estábamos discutiendo hace un momento de datos contaminados, pudiéramos pensar que cuando se hacen este tipo de levantamientos a nivel nacional, de alguna manera puedan estar influenciados, como bien señaló Edgardo, por el propio entrevistador, desde cosas tan sencillas que a veces no nos damos cuenta, como sonreír o estar muy serios ante la respuesta que nos pudiera dar un usuario, y eso inmediatamente repercute en las respuestas posteriores, pero de alguna manera va a ser muy crudo, ¿no? Es lo que tenemos. Si no cuento yo con los recursos para hacer un levantamiento a nivel nacional, una muestra significativa a nivel nacional, lo que sí es importante dejar muy claro es que todo lo que yo estoy haciendo, y es por eso importante señalar la autoría, aspectos relacionados con la cuestión ética, dejar muy claro que todo está basado, construido sobre una estructura que está cimentada en los datos que me dieron de en este caso, perdí perdí el dato por ahí, o estaba más arriba, sí, del INEGI. Entonces, mi investigación está basada en el supuesto de que lo que hizo el INEGI es correcto. Y sobre esa perspectiva, digamos que yo ya estoy amparado en la conclusión que hemos obtenido, ¿no? Si tuviera yo los recursos, pues podría hacer un levantamiento, una muestra significativa a nivel nacional. Por ahí da, pues, mi postura, ¿no? Gracias, doctor Víctor Hugo. Doctor Sí, Edgardo, sí. sí, yo creo que sí queda cuestionada la representatividad del dato, la transferibilidad del dato, más que la generalidad del dato desde lo cualitativo, por ejemplo, ¿sí? El poder transferir o poder dar cuenta de diferentes contextos desde el mismo dato también no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Y como decía, yo creo que es lo situacional, como se diga, situacionalidad del dato, de lo, de lo que recogemos, es lo que finalmente le da sentido, algún sentido de credibilidad al dato. No es no es solo porque el generalizar el dato y la universalidad del dato en contra de la particularidad del dato es un tema ahí que ya pues sigue en discusión, ¿no? Sigue en discusión y va a seguir en discusión la generalidad y la singularidad del dato. Ok. Gracias, doctor Edgardo. Tenemos aquí otra pregunta, comentario. Eh, dice, si le preguntamos a una persona si consume drogas y ella intuye que se espera que la respuesta sea no y responde de esa manera, o si el investigador orienta respuestas de los encuestados o entrevistados, o cuando maquillamos los datos para justificar o validar su investigación. ¿Cierto? ¿Es cierto esta parte? Sí, por supuesto que es Por cierto. supuesto. Por supuesto que es cierta. Bueno, no sé si puedo comentar, Sí, sí. sí, claro, adelante. Ya hay instrumentos o cuestionarios que permiten identificar cierta validez o cierta falsedad en la pregunta, ¿no? Entonces, los cuestionarios mismos a veces ya tienen sus propios elementos de contrastabilidad de la pregunta, ¿no? De la verificabilidad sí, de la pregunta, ¿no? No Por sé eso es si... tan importante, por eso es tan importante hacer una revisión muy rigurosa del instrumento que vamos a utilizar para Claro, recolectar los datos. Y tanto desde una perspectiva de estadística, en el sentido de que realmente lo que vamos a obtener nos va a servir, pero como bien señala Edgardo, ¿no? Garantizar que esta fiabilidad en la respuesta que nos dé el usuario. Normalmente los instrumentos tratan de responder o resolver estas situaciones de manera natural. Yo comento una situación muy sencilla, ¿no? Yo trabajo también siempre relacionado con repositorios, y una situación es todas estas plataformas que existen hoy en día para
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Le hace Moodle, le hace Blackboard y demás. Entonces, desde la perspectiva de los usuarios, pues la usabilidad de este tipo de plataformas toma un aspecto importante porque los muchachos están aislados, solamente tienen la plataforma como su único medio para aprender y queremos que sean interfaces sencillas y fáciles de utilizar. Entonces, hay estudios que están basados en pruebas de usabilidad y las propias pruebas tienen que estar hechas de tal manera que aseguremos que lo que recolectamos de los estudiantes sea la verdad. El propio estudio está hecho de tal manera en el que tú, revisando las respuestas, puedas identificar si el chico está contestando solo por contestar. Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Las preguntas pares son redactadas de cierta manera y las impares de otra manera. Claro. Tú ves el patrón de respuesta y te das cuenta, este niño me está mintiendo porque todo me puso sí, 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 y hay algunas que debió de haber puesto que no. O en escalas de Likert, que también nos permite detectar eso. Entonces, de alguna forma tenemos que asegurar o garantizar de que pues no influyamos o el chico, si se siente mal, por ejemplo, pues también puede afectar el resultado de la prueba. Está enfermo del estómago y lo que quiere es terminar pronto la prueba, así es que responderá lo más rápido y ahí hay que detectar esa situación porque si no nos contaminaría todo el experimento que nos llevó semanas en preparar. Y yo creo Sí, que adelante. la mentira también es un dato. Idiota, ¿no? Entonces porque ya con respecto a los positivistas, ¿no? Cuando dice la mentira, no, para el cualitativo, en su caso, la mentira también es un dato de alguien que esconde, ¿no? Por ejemplo, Hay que detectarla. sí, el ejemplo de suicidio, van a decir un montón de mentiras, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque es un tema de un tabú, entonces, ahí la entrevista se vuelve difícil, pero sí, mucha habilidad, experiencia y expertez del entrevistador está jugándose ahí. Ok. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Eh, Pregunta la maestra Cecilia Irene. Hay diferentes acercamientos a la noción de objetividad y en el diálogo con los datos. ¿Cuál es la postura de los ponentes al respecto? ¿Con quién guste contestar? Adelante. Si quieren, yo comento algo. Adelante, adelante. Siempre vamos a conocer solo una parte del objeto. El objeto no lo podemos agotar en nuestra comprensión, interpretación o interés. Entonces, pues nos quedamos con eso, ¿no? Con esa parte de lo que el objeto, de lo que de la, de la comprensión parcial que tengamos del objeto. No vamos. La objetividad como tal no, para no entrar en una cuestión de objetividad y subjetividad, ¿no? La objetividad y la subjetividad están, relacionadas en términos de que el sujeto también se vuelve objeto del sujeto, se vuelve objeto del objeto, ¿no? Entonces, este tipo de interpretaciones que puede hacer el sujeto desde sus propios, intereses y necesidades también atraviesan al objeto en la comprensión que pueda tener el sujeto. Entonces, todo digo, es un tanto filosófico. Algún día deberíamos de abrir un seminario filosófico. Bueno, Buena idea. Muchas Es gracias. complicado, ¿no? Como bien no es, señala Edgardo, ¿no? Por un lado está la persona que está entrevistando y por otro lado la persona que es entrevistada. Y cada una, aunque trate de mantenerse ecuánime, objetiva, siempre se escapa por ahí algo, a veces de manera intencionada, otras no tanto. Y eso puede afectar en consecuencia la interpretación, porque el hecho de que seamos humanos afectará, como siempre, de alguna manera, y de eso se trata la investigación, en particular la investigación educativa, cuidar o reducir al mínimo estas claro, intervenciones, porque uno, el que recolecta datos puede afectar ese proceso.
Dos, los entrevistados también pueden afectar el proceso. El que analiza esos datos otra vez puede afectar ese proceso. Y el que Claro. escribe y el que hace los planteamientos también puede afectar, ¿no? Entonces, cuidar esa objetividad es compleja. Lo importante es ser conscientes de que tenemos que hacerlo porque es lo único que nos garantiza al final que lo que obtengamos realmente sea pues algo que nos resulte útil para la problemática que estamos planteando. Ok, gracias. Comento otra pregunta. La maestra Silvia Maffei. Se ha vuelto muy popular la aplicación de encuestas vía recursos tecnológicos del tipo de Google Forms. En mi caso, soy un tanto reticente a esto porque llego a perder el control de quienes responden, pero valoro el alcance que pueda tener este recurso. ¿Qué tan válida les parece esta práctica? Bien. Doctor. Adelante. Aquí es una situación muy común hoy en día cuando hablamos de investigación y en particular cuando nos interesa mucho recolectar opiniones a nivel general, como bien señala la maestra, el utilizar mecanismos tecnológicos y en particular, más que tecnológicos, en particular mecanismos de recolecta de datos basada en la web, nos permite una amplia difusión y con ello poder recolectar mayor cantidad de elementos. Pero por otro lado, perdemos un poco ese control que podemos tener cuando hacemos ejercicios de manera, pues digamos, presencial, donde yo cito a los estudiantes o a los participantes, entrego las encuestas o las preguntas, las recopilo y procedo. En cambio, en la parte de la difusión, pues aquí estamos sesgados o limitados a que, bueno, mandé un enlace a millones de personas, pero la garantía de que ellos, uno, contesten es muy baja. Dos, de que me contesten con la verdad o lo que esperamos también puede estar siendo afectado. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos uso de estos elementos tecnológicos? Este anonimato que me da la red automáticamente cambia por mucho la manera en la que yo respondo. Uno, eso a veces nos resulta interesante desde la perspectiva de un análisis, pero también nos hace, digamos, un poco ajenos o lejanos a la dinámica de la recolecta de información. Lo vemos todos, donde nos piden algo por correo electrónico y al chico se le olvida o no tiene ganas o simplemente ignora ese correo y hemos perdido una oportunidad. Diferente es cuando la dinámica se da de manera presencial, donde, bueno, entonces es complicado, debemos de tener muy claro estas dos situaciones para poder valorar. Hay mecanismos que tratan de garantizar que a pesar de utilizar medios orientados o basados en la web, podamos asegurar que la gente responda. El ejemplo clásico, dar un incentivo por participar en la respuesta al cuestionamiento y bueno, de alguna manera esto otra vez también afectará muy probablemente a la respuesta que me dé el La sujeto respuesta. que está siendo estudiado, ¿no? Oye, si me contesta la encuesta te doy un coche. Ah, perfecto, pues para garantizar que me den el coche voy a poner sí, sí, sí a todo lo que me interesaba o pienso que les interesa averiguar. O sea, hay siempre que sopesar las dos opciones. La web está allí, hay que aprovechar todo lo bueno que tiene y ser cuidadosos. Y como siempre, en los reportes o en la documentación de la investigación, señalar cómo es que hemos obtenido los datos y hacer énfasis en las limitaciones o restricciones que tenemos al haber utilizado dichas herramientas. Doctor Edgardo, si nos comenta al respecto. ¿Perdón? ¿Nos puede comentar al respecto? Nos gustaría Sí, comentar. hay dos mecanismos también para asegurar la fiabilidad, confiabilidad o credibilidad y fiabilidad del dato desde las dos aproximaciones cualitativa y cuantitativa, que es por un lado hasta un análisis factorial desde lo cuantitativo y por otro lado la triangulación de los datos, sí, desde la aplicación de dos o tres instrumentos y hasta la entrevista a lo familiar, por ejemplo, en el caso de suicidio, se me ocurre, ¿no? La entrevista a lo familiar, esto nos puede llevar a cierta verificabilidad sistemática y esquematicidad y consistencia del dato.
Sí, nos puede llevar a esto, pero sí es un ejercicio que se tiene que hacer de triangulación y de comparación y de análisis, ¿no? Finalmente, de análisis para poder llegar a algo que pueda ser, que tenga que ver con la verdad. Ok, Ok. gracias. Bueno, estamos ya en tiempo de cerrar la sesión. Hemos agotado casi el tiempo de la misma. Entonces, hay varias preguntas muy interesantes, la verdad, al respecto de lo que se comentó en esta temática. Lamentablemente, bueno, pues el tiempo siempre a veces juega en contra. Pero dado la importancia, ¿no? De los ponentes que tenemos en esta sesión y antes de pasar al cierre como tal, voy a pedir al doctor Víctor Hugo y al doctor Edgardo que nos hagan un comentario final acerca de la temática del día de hoy. Por favor, doctor Víctor Hugo, si nos gusta comentar algo Pues final. de entrada agradecer muchísimo la oportunidad de poder participar en este tipo de actividades. Siempre es importante estas colaboraciones, estos intercambios nos brindan nuevas ideas, alternativas o planteamientos que podemos posteriormente desarrollar en investigaciones futuras, colaboraciones. Esta última parte del seminario pues cierra este proceso o este modelo donde queremos nosotros encontrar elementos que nos permitan tomar decisiones o dar respuesta a preguntas de investigación. Creo que todos nos llevamos la idea muy clara de que el análisis de los datos es muy importante, pero no hay que olvidar que ese análisis de los datos será válido en la medida de que todas las fases anteriores se han desarrollado de la mejor manera posible, garantizando la fiabilidad, la coherencia, la confidencialidad de esa información, esos elementos que nos han sido dados para poder trabajar sobre ellos, ¿no? Las conclusiones, los resultados que obtengamos va a ser resultado de este análisis y para ello podemos utilizar diferentes técnicas o herramientas que están disponibles hoy en día, desde las tradicionales hasta las más novedosas, pero siempre el principio es garantizar que lo que tenemos como base para la construcción de la investigación sea algo confiable y que podamos saber que realmente el resultado pues responde a dicha pregunta de investigación que habíamos tenido, ¿no? Gracias, doctor Víctor Hugo. Doctor Edgar Ruiz, por favor. Pues sobre todo darle las gracias y la paciencia que nos tuvieron, la paciencia que nos tuvieron un poco. Y sí, yo creo que las preocupaciones que todavía tenemos de fiabilidad, confiabilidad, transfiabilidad y generalidad y todo del dato, pues hay que seguirlas trabajando. No veo de otra, ¿no? Hay que seguir luchando. Las revistas nos seguirán golpeando, bueno, pero pero seguiremos en este asunto. Y yo animo a todos a que sí, a que se continúen este tipo de diálogos, ¿no? Este tipo de diálogos y de encuentros, ¿sí? De este tipo de diálogos y encuentros que nos permiten, ¿cómo se llama? Eh, no entrar a los gritos, ¿no? Como lo político, ¿no? Sino se tiene que dialogar, ¿no? Se tiene que hacer diálogo político, se tienen que hacer universidades políticas de diálogo, todo tiene que pasar por el diálogo. Podemos estar a expensa y la educación sobre todo, la educación tiene que pasar por un diálogo, por una interpelación, por una construcción de conocimientos. Bueno, eso sería todo y muchísimas gracias. No, pues los agradecidos somos nosotros los del Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, porque la verdad es muy enriquecedor todo lo que comentan y han comentado todos los ponentes a lo largo de este seminario. Y la verdad no ha sido un trabajo fácil conjuntar a tanta creatividad, tanto de ponentes como participantes. En ese sentido, pues muy agradecido en particular ahorita con el doctor Víctor Hugo Menéndez Domínguez y el doctor Edgardo Ruiz Carrillo. Bueno, en lo que estamos despidiendo esta sesión y este seminario,
les voy a pedir si es posible, nos puedan abrir, si lo consideran pertinente, tantito su cámara para tomar las respectivas fotos para la memoria del evento. Y a continuación, en lo que estamos en esta parte, le voy a ceder la palabra a la maestra María de Jesús Murillo Ávila, jefa del Departamento de Investigación Educativa de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, para el cierre, digamos, oficial de este seminario. Adelante, Mari. Muchas gracias a todos, Ángel, Marta, que fueron los que ayudaron a coordinar este seminario, quienes tuvieron el contacto, la iniciativa, la propuesta de cada uno de nuestros invitados. Evidentemente a nuestros invitados que han sido una plataforma importante para hacer llegarles a ustedes la investigación educativa a través de su experiencia, a través de la seriedad, a través del trabajo que cada uno ha realizado. Y bueno, pues sobre todo ustedes, ¿no? Nuestros asistentes. Hemos llegado al final de este seminario en el que tuvimos el placer de contar con expertos en materia de investigación educativa que nos compartieron experiencias que forman parte de nuestro querido instituto, pero también que forman parte de experiencias de instituciones hermanas como lo es la Mesoamericana de Oaxaca, la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Baja California, la Autónoma de Yucatán y la UNAM a través de la FES Iztacal. Indiscutiblemente de nuestros politécnicos que también acudieron a la invitación que les hicimos. Pero sobre todo, pues estamos también muy agradecidos con cada una y uno de ustedes que nos han acompañado a lo largo de cada sesión, quienes a través de sus comentarios, preguntas, participaciones, han hecho que cada sesión se nutre y se enriquezca. Mil gracias a cada uno de ustedes, al equipo del Departamento de Investigación Educativa que también siempre apoya, siempre respalda, también se suma a cada actividad que hacemos. Y bueno, nos encantaría que nos visiten y nos den la noticia que iniciaron investigación educativa, pues nos gustaría acompañar los estudios que ustedes desarrollen. Y aquí estamos, del Departamento de Investigación Educativa. Estaremos muy atentos y atentas de ustedes. Y bueno, en nombre de la directora de Formación e Innovación Educativa, la licenciada María Alejandra Godoy Santos, y la subdirectora de Innovación e Investigación Educativa, la licenciada Dafna Lilian Ríos Alfaro, nos despedimos, pero sin antes invitarlos a nuestro próximo evento, el segundo coloquio de Innovación e Investigación Educativas, que se llevará a cabo el 7 de diciembre en modalidad presencial. Agéndenlo ya desde ahorita y los esperamos el 7 de diciembre por acá en la DEFIE. Pues mil gracias a todos y cada uno de ustedes, lo reitero, ha sido muy importante su participación y de nueva cuenta gracias Ángel, Marta, a nuestro equipo de diseño, a nuestro equipo de transmisión, a cada uno de ustedes, ¿no? También tuvimos como les decía, la participación de personas muy importantes también dentro de nuestro IPN. Y bueno, es importante decirles tanto a nuestros invitados como a los asistentes que las constancias estarán listas más o menos a partir de 2-3 semanas. Hoy termina nuestro seminario, pero hay que hacer un trámite de gestión y justo tenemos un par de días para realizarlo. Entonces, más o menos como 15 días. Ya les estaremos haciendo llegar a través de algún correo que ya están listas las constancias y pueden recogerlas acá en la DEFIE, y a nuestros invitados que nos aceptaron y nos visitan de manera virtual en los diferentes estados, se las haremos llegar de manera virtual escaneada, ¿no? Pues muchas gracias. Ángel, no sé si quieras comentar algo más. Y los esperamos el 7 de diciembre por acá. Bueno, pues nuevamente reiterar este agradecimiento a todos nuestros ponentes que tuvimos, en particular al doctor Víctor Hugo Menéndez Domínguez, Eduardo Ruiz Carrillo, perdón. Y también, pues, seguramente el seminario tendrá su 7ª edición, ya estaremos enviando la invitación correspondiente, y muchas gracias a todos. Buena tarde. Buena tarde. Luego, buenas tardes. Muchas gracias. Descansen. Gracias.